El aire que respiramos contiene los llamados gases inertes. Poseen curiosos nombres griegos que significan lo nuevo, lo oculto, lo inactivo y lo extraño. Son tan inertes y están tan satisfechos con esa condición que no interfieren en reacción química alguna ni se combinan con otros elementos. Por esta precisa razón, pasaron inadvertidos durante siglos. Lo poco que sé de mis ancestros guarda mucha semejanza con estos gases. Al parecer, mis antepasados salieron de España, atravesaron Provenza y llegaron a Piamonte en el 1500. Como no fueron muy bien recibidos en Turín, se establecieron en varias localidades agrícolas del sur de Piamonte. El 11 de abril de 1987, el escritor Primo Levi expiró en su ciudad natal, Turín. Como judío italiano, fue deportado a Auschwitz en 1944, donde sobrevivió más de un año trabajando en un campo de labores como químico industrial. La desesperada necesidad de contar al mundo acerca de los campos de exterminio nazi lo hizo convertirse en escritor al culminar la guerra. En los años que siguieron, los espantosos recuerdos de esos campos terminaron por hacer que se quitara la vida. Recordando las ofensas. Pienso que Primo Levi sobrevivió para dar su testimonio. Siempre dijo que si sobrevivía al campo, daría su testimonio. Logró recabar una impresionante cantidad de detalles, cosas que incluso no se veían o no se sabían. Lo hizo gracias a su buena memoria y a que sabía que querría utilizar todo eso algún día. Levi tenía un gran sentido del deber que tenían los sobrevivientes, y no solo ellos, de dar testimonio de todo. Muchas veces tuvo miedo de que el mundo supiera los horrores que el hombre puede perpetrar contra el hombre. Pienso algo. El tiempo pasa y sentimos el paso del tiempo. ¿Quién puede dar testimonio después de nosotros? Es absolutamente necesario que se escriba, que se hable de ello. Sobre todo, que se escriba para que perdure. Es inconcebible pensar que el paso del tiempo lo borre todo o disminuya lo sucedido. Fuera de los muros del Instituto de Química cae la noche de Europa. Hitler había entrado en Praga sin necesidad de un solo disparo. La Italia fascista, la pequeña pirata, había invadido Albania. La premonición de una catástrofe inminente se condensaba como un vaho pegajoso en las casas y calles, en las conversaciones cautelosas y las conciencias adormecidas. Hacía unos meses que las leyes raciales contra los judíos habían sido publicadas. Yo me convertía en un solitario. Mis compañeros de clase, cristianos, eran civiles. Ninguno de ellos, ni tampoco mis profesores, me dirigieron gestos ni palabras hostiles, pero sentía que se replegaban, y siguiendo un antiguo patrón, yo también me replegué. Por primera vez tuvimos conciencia de nuestra identidad judía. No hablo de orgullo, sino de sentido de pertenencia. Todos los jóvenes intelectuales judíos de ese entonces reaccionamos de la misma forma. Estábamos muy integrados y no éramos nada religiosos. Sin embargo, cuando se nos apuntó con el dedo, descubrimos nuestras raíces. Nos hicimos judíos. Piamonte y Turín no eran ciudades hostiles. Piamonte era nuestra verdadera patria con la que podíamos identificarnos.
Las montañas en torno a Turín, visibles en un día claro y accesibles en bicicleta, eran nuestras e irreemplazables. Nos habían enseñado la fatiga, la resistencia y cierta sabiduría. En resumen, nuestras raíces estaban en Piamonte y Turín. No eran enormes, pero sí profundas, extensas y muy entrelazadas. Ni en nosotros ni en la mayoría de los de mi generación, fueran judíos o arios, se había arraigado la idea de que debíamos y podíamos resistirnos al fascismo. En ese entonces, nuestra resistencia era pasiva. Es extraño ir a nuestras montañas allá en Turín y Piamonte. Primo habla de eso en sus libros. Él lo llama una forma de compensación por las humillaciones que nos hacían los fascistas. Al amanecer, salíamos de nuestra tienda de campaña a través de una pequeña puerta y nos frotábamos los ojos. Allí, a nuestro alrededor, tocadas sutilmente por el sol, se encontraban aquellas montañas blancas y marrones. Parecían nuevas, creadas durante una noche que recién culminaba, pero a la vez infinitamente antiguas. Eran como una isla, un lugar distinto. Bueno, ahí vamos. No obstante, ese impulso que nos llevaba a explorar nuestros límites no era del todo absurdo. Escalábamos muros de piedra que no conocíamos muy bien con furia y paciencia. Nos sometíamos voluntariamente al hambre, la fatiga y el frío para así mejorar nuestra resistencia y nuestra capacidad de tomar decisiones. ¿La soga sostiene o no? ¿Un clavo se fija o no? Estas situaciones eran fuente de seguridad. En septiembre de 1943, los alemanes ocuparon Italia. La República Social Fascista se instauró de inmediato, contando con el apoyo de los alemanes. Se hizo imposible para todo el que tenía conciencia no hacer una elección. Existía también un gran deseo en nuestro grupo de jóvenes. Se trataba de contribuir en lo que pudiéramos con la lucha por la liberación, la lucha por la resistencia. De esta forma, después de intoxicarnos con palabras, seguros de nuestra elección, mas no de nuestros medios, con los corazones llenos de desencanto y esperanza, íbamos a la batalla para probar nuestra fuerza. Teníamos hambre y frío. Éramos los partisanos más desarmados del Piamonte y también, probablemente, los menos preparados. El 8 de septiembre, Levi se unió a un grupo de guerrilleros. Pronto sería arrestado como tal, como partisano, no como judío. Pero se identificó como judío, por lo cual fue trasladado a Fossoli, que era el centro de detención en Italia para judíos y prisioneros políticos indistintamente. Como declaró su identidad como judío, fue deportado a Auschwitz.
La mañana del 21 de febrero nos enteramos de que los judíos partirían al día siguiente. Todos los judíos, sin excepción, incluso los niños, los ancianos y hasta los enfermos. ¿Nuestro destino? Nadie sabía. La noche cayó. Fue una noche tal que ningún ser humano que la hubiera presenciado podía sobrevivir. Todos se despidieron de la vida en la forma que más se les complacía. Algunos rezaron, otros se embriagaron o se intoxicaron lujuriosamente por última vez. Pero las madres no durmieron para preparar con ternura la comida para el viaje. Lavaron a sus hijos y prepararon el equipaje. Al amanecer, los niños se apiñaban cerca del alambre de púas, secándose al viento. Ellas no olvidaron los juguetes, los cojines y todas esas cosas que solo las madres se recuerdan y que los niños siempre necesitan. ¿No harían lo mismo si ustedes y sus hijos fueran a ser asesinados mañana? Llegamos a Auschwitz en tren a finales del invierno. Ya en marzo fui arrestado con toda mi familia. Mi papá, mi hermano, mi madre, mis tíos, un primo. Éramos 8 en total. Luego de 3 días de un viaje terrible, llegamos. Abrieron las puertas y tuvimos nuestro primer contacto con aquel mundo extraordinario. Gente gritando, personas con ropas desgarradas, hombres de la SS. Bajábamos del tren en medio de sollozos y nos dividían de inmediato en 2 grupos. Unos iban directo a la cámara de gas, cosa que desde luego no sabíamos, y el resto era obligado a trabajar. Todo esto sucedía de noche. Llegamos de la misma forma en que Primo Levi había arribado hacía un mes. Ahora imaginen un hombre que ha sido privado de todo lo que ama y al mismo tiempo de su casa, sus hábitos, sus ropas. En pocas palabras, de todo lo que posee. Sería un hombre vacío, reducido al sufrimiento y a la necesidad, indiferente a la dignidad y al pudor, pues el que lo pierde todo suele perderse a sí mismo. Una de las cosas que ayudaba a sobrevivir era entender que había que reaccionar de inmediato ante aquella situación. Si te obligaban a lamer la sopa porque no te daban cuchara, pues la lames, la bebes, pero reaccionas y lo enfrentas. En los primeros días, cuando aún no se pasaba tanta hambre, uno compraba una cuchara o un peine. La forma de pago era con sopa o pan. Uno trataba de reaccionar en contra de la deshumanización manteniéndose limpio. Se trataba de preservar un mínimo de dignidad humana. Precisamente porque el campo es una máquina para convertirnos en bestias, no debemos convertirnos en bestias. Incluso en este lugar uno puede subsistir y desea sobrevivir para poder contar la historia, para dar testimonio. Cuando llegué, él estaba en la parte de arriba de mi litera. No hablaba, no sabíamos de qué nacionalidad era. Yo estaba con un compañero francés, Arthur, quien preguntaba, ¿quién es ese tipo? ¿De dónde viene? No habla. Logramos sacarle unas pocas palabras en francés y así rompimos el hielo y pudimos comunicarnos. Él siempre parecía frágil, era muy pequeño y delgado, pero con una gran fuerza de voluntad. Un gran amigo, un hombre lleno de recursos. Primo Levi.
Él recordaba los nombres y apellidos de todos y de dónde venían, a veces hasta sus profesiones. Era algo increíble porque la mayoría ocultaba ese tipo de información. Uno se sentía terrible si revelaba esos detalles en el campo. Era casi inexplicable que tantas personas confiaran en él. Saber hablar con la gente era una de sus grandes virtudes y sobre todo recordar aquello que le decían. Estamos en Monowitz, una parte de Auschwitz en la Alta Silesia, una región habitada por polacos y alemanes. Este es un campo de labores. En alemán se le dice Arbeitslager. Aquí los prisioneros son unos 10.000. Todos trabajan en una fábrica que produce una especie de goma llamada Buna. Por eso a todo el campo se le llama Buna. La enorme maraña de hierro, concreto, lodo y humo es la negación de la belleza. La torre de carburo que se erige en el medio de Buna fue construida por nosotros. Sus ladrillos fueron colocados con odio y discordia, como los de la Torre de Babel. Allí quedó nuestro odio al demente sueño de grandeza de nuestros amos, que desprecian a Dios y a los hombres, a nosotros los hombres. Somos los esclavos de los esclavos. Cualquiera nos da órdenes. Nuestro nombre es el número que llevamos tatuado en el brazo. En el patio central, al amanecer, cuando nos reunían para trabajar, ninguno hablaba. Cuando vimos caer los primeros copos de nieve, pensamos que si nos hubieran dicho el año anterior que presenciaríamos otro invierno en aquel campo, nos hubiéramos lanzado contra la cerca electrificada. Y aún nos lanzaríamos si pudiéramos ser lógicos, si no conservásemos un residuo insensato y desquiciado de inevitable esperanza, porque el invierno significaba algo más, que empezarían a seleccionarnos. Primo y yo pasamos por una sola selección en el otoño de 1944, cuando el campo entero fue purgado. Es difícil para mí hablar de esto. Era una de las experiencias más aterradoras para quienes estábamos allí. Una mañana el campo amaneció cerrado y no fuimos a trabajar. Luego de 6 meses allí, intuíamos lo que eso significaba para nosotros. Estaban decidiendo quiénes debían morir inmediatamente y quiénes debían morir lentamente sometidos a trabajos forzosos. Nos llamaban por el número. El mío era 176817. Debías caminar frente a los hombres de la SS, quienes decidían si te mandaban a la derecha o a la izquierda. Entendíamos rápidamente cuál lado significaba vivir y cuál morir. No sé si imaginan lo que significaban esos 2 segundos cuando caminabas frente a alguien que podía hacer lo que quisiera contigo. Es imposible de describir. No creo que nadie pueda olvidar eso. Creo que desarrollé una suerte de extraña insensibilidad, pues no solo me las arreglé para sobrevivir, sino también para pensar, para registrar lo que me rodeaba e incluso para llevar a cabo una labor tan delicada en un ambiente impregnado por la presencia diaria de la muerte. Al mismo tiempo, la proximidad de los liberadores rusos, que ya estaban a solo 8 kilómetros, me llevaba al frenesí. La desesperación y la esperanza se alternaban de tal manera que podrían destruir a una persona normal en 1 hora. Siempre prestábamos atención a los disparos y casos para ver si ya habían llegado. Una mañana vimos los primeros camiones. Eran los primeros rusos que llegaban a los campos.
Avistamos la primera patrulla rusa al mediodía del 27 de enero de 1945. Cuando alcanzaron el alambre de púas, se detuvieron a mirar, a intercambiar tímidas palabras y a echar un vistazo desconcertado a los cadáveres desparramados, a las chozas destartaladas y a los pocos que seguíamos con vida. Los soldados parecían abrumados, no solo por la compasión, sino también por una extraña sensación que sellaba sus labios mientras contemplaban la fúnebre escena. Era una vergüenza que conocíamos muy bien, la misma que nos ahogaba luego de las elecciones o cada vez que debíamos presenciar o someternos a algún ultraje. Una vergüenza que los alemanes no conocían. Esa que el hombre justo siente al ver el crimen de otro hombre. La culpa que se siente por la existencia de un crimen semejante. Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Uwszar, Machno, Zaszymod, El momento de la liberación tuvo para nosotros resonancias lúgubres. Nos llenó el alma de júbilo, pero a la vez de una dolorosa pena. Hubiéramos querido limpiar nuestras conciencias de los recuerdos de tanta atrocidad. Nunca conoceríamos algo lo bastante bueno y puro como para borrar ese pasado. Las cicatrices del ultraje permanecerían con nosotros para siempre, en los recuerdos de quienes lo conocieron, en los lugares donde ocurrió y en las historias que contaríamos. Cruzamos el Brennero de regreso de nuestros 20 meses de exilio. De 650 personas que partimos juntas, solo regresábamos 3. ¿Cuánto habríamos perdido en esos 20 meses? ¿Qué encontraríamos al volver? ¿Qué parte de nosotros se habría extinguido para siempre? No lo sabíamos, pero sabíamos que en el umbral de nuestros hogares, para bien o para mal, nos aguardaba un juicio, lo cual nos llenaba de temor. Sentíamos que en nuestras venas corría el veneno de Auschwitz, mezclado con nuestra sangre debilitada. Nos avisaron una tarde por teléfono que Primo había llegado a Turín. Fue algo bellísimo. La muestra de la relación que teníamos fue que corrimos a su casa. Él abrió la puerta. Nos estrechamos las manos. Hola, ¿cómo estás? No intercambiamos besos, no se hacía en ese entonces. Ahora es normal mostrar los sentimientos. Él solo dijo gracias. Teníamos una relación profunda y un sentimiento de amistad muy conmovedor. En una de las primeras cartas que me envió luego de nuestro regreso, escribió algo que jamás olvidaré. Nos guste o no, somos testigos y debemos relatar esta desgracia. Creo que eso describe perfectamente cómo se sentía Primo. En cuanto a mí mismo, es un milagro que aún esté con vida, con buena salud y junto a mi familia. Juré que jamás olvidaría esto. Me lo repito diariamente como una oración. No es que agradezca la providencia, porque si en verdad hubiera una, Auschwitz no habría existido.
Me regocijo con todas las cosas insignificantes de la vida que la rutina hace pasar desapercibidas. Trabajo como químico y escribo poemas, ensayos e incluso historias de mi vida en el campo. Justo al regresar, escribió en unos pocos meses Si esto es un hombre, y lo ofreció a las grandes casas editoriales que no lo aceptaron. El libro fue publicado por un amigo suyo, Anthony Celli, de la editorial Silva, con un tiraje de 2.600 copias. Al principio, el libro no tuvo ningún éxito. El libro es una obra maestra por el pensamiento y por la forma de expresar su mensaje. Evidencia la inmensa capacidad de su joven autor, que con solo 25 años pudo enviar un mensaje de serenidad mientras describía horrores y atrocidades. Ningún otro libro me ha impresionado tanto entonces y después. Al describir el trágico mundo de Auschwitz, asumí deliberadamente el lenguaje sobrio y pausado del testigo. Ni el tono de lamento de la víctima, ni la voz iracunda del que busca venganza. Hablé como lo hace un testigo ante la justicia, cuyo propósito es preparar el terreno para el juez. Los jueces serían mis lectores. Primo Levi volvió entonces a una vida normal. Se dedicó a reconstruir su vida. Fundó una familia, tuvo hijos y por sobre todo buscó trabajo. Experimentó con diversos empleos hasta que encontró uno más o menos satisfactorio. Él ponía toda su pasión y su empeño en estos asuntos. Siempre me fascinó la sombra tras el objeto real en mi laboratorio, tras la estructura de pipetas y tubos de ensayos. Siempre veía algo, pero nunca interfería con mi trabajo práctico. Nunca me dejé distraer por mis veleidades literarias. Era un químico serio, sin ningún conflicto. Durante 30 años fui químico en el horario de 9 a 5 y escritor en la noche. Muchas veces llegaban periodistas al trabajo que me preguntaban si yo era Primo Levi, el escritor. Y yo respondía que sí, y luego decía, estamos aquí para hablar de negocios, pues hablemos de negocios. Cuando lo conocí era bastante joven. Tenía ojos muy brillantes y un rostro normal. Ninguna señal mostraba las cosas terribles que había vivido. Muchas veces sentía que la única forma posible de expresarse era a través de poemas. La amargura, la ira y la desesperación, emociones que él no permitía en su disciplinada, meticulosa y controlada prosa, hacían erupción en su poesía. Él se dio cuenta de que los alemanes de nuestra generación no se habían arrepentido en lo más mínimo de sus acciones. Cuando se le preguntó si los perdonaba, respondió con esta frase célebre: solo los que se arrepienten pueden ser perdonados, y no he percibido arrepentimiento alguno en aquellos con los que he tenido contacto. En una ocasión visitó a Alemania y un industrial alemán le dio una calurosa bienvenida. Y como suele suceder en estos casos, la esposa del industrial le hablaba y le hablaba mientras el industrial hablaba con la esposa de Primo Levi. En un momento de la conversación, la esposa del industrial dijo: ¿habla usted sumamente bien la lengua alemana? ¿Dónde la aprendió? Y él respondió: para ser honesto, lo aprendí en Auschwitz. La esposa del industrial no le habló más, como si hubiese dicho algo inmoral e impactante.
Ella se retiró y la conversación terminó. Estas son las cosas por las que él no podía perdonar a los alemanes. Ese deseo de no ver, de olvidar o de ignorar lo sucedido. Mi nombre es Alex Zink. ¿Dónde nació? En Nuremberg, esa ilustre y antigua ciudad de merecida fama, su señoría. Yo trabajaba duro, señoría. Fundé una industria modelo. El mejor bucarán y el fieltro más fino lo elaboraba la compañía Zink. Yo era un jefe humano y diligente, con precios honestos y salarios justos. Jamás tuve quejas de mis clientes y, les repito, era el mejor fieltro producido en Europa. ¿Usaba buena lana? Lana extraordinaria, señoría, suelta o trenzada. Yo tenía el monopolio de esa lana, negra o castaña, tostada o rubia, pero más que todo era gris y blanca. ¿De cuáles rebaños? No lo sé. Eso no me interesaba. Yo pagaba de contado. Dígame, ¿puede dormir tranquilo? En general sí, señor juez. Aunque a veces escucho en mis sueños quejidos de fantasmas espantosos. Tejedor puede retirarse. Los poemas expresaban realmente la angustia de Primo Levi. La angustia producida por su estadía en el campo. Pero también la angustia cotidiana de un escritor. Recuerdo que me envió su primer libro de poemas. Era un libro pequeño y maravilloso. Y estaba dedicado. Estaba dedicado a mi hermana Lidia. En cuanto lo leí, le telefoné de inmediato, porque los poemas me habían entristecido profundamente y revivido la angustia sentida en el campo. Pienso que todo sobreviviente de un campo de concentración se deprime y sus recuerdos afloran cada vez más, especialmente si alguien escribe su biografía o la entrevista. Él rememoraba experiencias que había guardado cuidadosamente. A la vez, estaba muy al tanto de ciertas tendencias, como esa gente que afirmaba que jamás habían existido tales campos, que no habían muerto 6 millones de personas, 6 millones de judíos que formaban parte de una cifra mucho más gruesa. Decían que eran exageraciones y que las fotografías eran un fraude. Pienso que eso era demasiado para él. A los sobrevivientes nos es cada vez más difícil hablar con los jóvenes. Lo vemos como un deber, pero al mismo tiempo como un riesgo. El riesgo de parecer anacrónicos, de no ser escuchados, y debemos ser escuchados. Más allá de nuestras experiencias personales, hemos sido testigos colectivos de un suceso fundamentalmente inesperado. Contra todo pronóstico, sucedió en Europa. Parece increíble que toda una nación civilizada siguiera a un bufón cuya figura hoy solo provoca risa. Pero Adolfo Hitler condujo a la catástrofe a un pueblo que lo obedeció y cantó sus alabanzas. Sucedió y por lo tanto puede suceder de nuevo. Esa es la esencia de lo que debemos contar. Los ahogados y los salvados. Es profundamente sentimental y lleno de sufrimiento. Por primera vez analizó ciertas conductas que había observado en los campos. Presentó el tema de la zona gris, que dentro del campo
Había que sobrevivir y en la supervivencia se buscaban las motivaciones. ¿Por qué sobreviví mientras otros murieron? Como si haber salido con vida fuera algo de que sentirse culpable. Cuando todo terminó, comprendimos que no habíamos hecho nada, o no lo suficiente contra un sistema que nos había absorbido. Los que se salvaron de los campos no eran los mejores. Los que aceptaron hacer todo lo que yo conocía muy bien, probaban todo lo contrario. Sobrevivieron los peores, los egoístas, los violentos, los colaboradores y espías. Me siento inocente, sí. Pero como sobreviviente, estoy en una perenne búsqueda de justificación ante mis ojos y los de los demás. Los peores sobrevivieron, es decir, los más adaptados. Los mejores murieron. En los campos, la muerte era la regla. Sobrevivir era la excepción. Por eso nosotros éramos una vanguardia reducida. Tras nosotros estaban todos los que habían muerto. No se puede negar que nos sentimos afectados constantemente por los recuerdos de aquellos pobres compañeros. ¿Por qué murieron? La suerte, por sobre todo, decidía quién moría o vivía. Siempre nos preguntábamos, ¿por qué otro y no yo? Una vez más, veía los rostros de los compañeros lívidos bajo la luz tenue, grises por el polvo de cemento, desdibujados por la niebla, marcados por la muerte y el insomnio. ¡Fuera de aquí! ¡Déjenme en paz, condenados! Váyanse. Yo no le he quitado nada a nadie. No me comí el pan de nadie. Ninguno murió en mi lugar. Ninguno. Regresen a su niebla. No es mi culpa que yo haya salido con vida. Me escribió una carta maravillosa 2 meses antes de morir, que por la increíble lentitud del correo italiano recibí 1 mes antes de su partida. Me decía que no podía seguir aceptando dar conferencias porque estaba al borde de una terrible y severa crisis de depresión. Supe por casualidad que no había sido la única que tuvo. Dijo algo que me encogió el corazón, que vivía su peor época desde Auschwitz. Peor aún, en la siguiente oración siguió: en cierta forma es aún peor que Auschwitz, cosa que es inconcebible, porque ya no soy joven y adaptable. Adaptable en el sentido amplio de tener capacidad de reacción y de ser elástico como un balón que rebota. Añadió que esperaba superar eso. Finalmente terminó la carta con cariño. In cara saluto, pero luego firmó con una expresión que me destrozó: de profundis. Luego no hubo forma de animarlo. Lo intenté, pero no pude. Le escribí de inmediato y dudo que haya recibido la carta por culpa del correo. Definitivamente fue una carta terrible la que me envió.
Probablemente una de las causas de su suicidio fue la desilusión causada porque su testimonio no bastaba para detener la tendencia al revisionismo histórico, es decir, a considerar Auschwitz como una exageración o una mentira, como han declarado varios historiadores alemanes y franceses. De manera, pues, que esto debió de ser para él un trauma difícil de superar porque ponía en crisis lo que él consideraba que era su función esencial. Creo que es difícil especular el por qué alguien se quita la vida. En el caso de Primo Levi, es especialmente difícil suponer que lo hizo porque el sentimiento de culpa por haber sobrevivido finalmente lo haya vencido. Vivió con eso por un tiempo sumamente largo. Se sentía más desesperado cuando otros sobrevivientes se suicidaban. Sentía que de alguna forma traicionaban el propósito de la vida. Pero me consta que le preocupaban esos problemas domésticos que nos ahogan a todos en determinados momentos de la vida. Además temía que estaba perdiendo la memoria. Tenía la premonición de que su memoria desaparecería. No sé si era algo tan grave como el mal de Alzheimer, pero él presentía eso. Y el miedo de perder lo único que lo sostenía, que era el acto de escribir. Pues un escritor no puede escribir sin memoria. Eso realmente a él le aterraba. Primo era para mí una balsa en el mar, de la que yo siempre podía aferrarme. Siempre podía acudir a él. Tenía una gran memoria. Él recordaba todo sobre sí mismo, sobre los otros y sobre mí. Desde que murió, me siento un poco perdido. Me remuerde la conciencia. Como siempre sucede cuando se pierde un ser querido al cual ya no veremos más. Hay muchas cosas que nos quedaron por conversar. Ahora es demasiado tarde para que las diga y nunca las sabré. Lo que se perdió fue un gran maestro, un gran amigo. Cuando se pierde un amigo o un maestro, uno se siente como un huérfano. Sigo extrañándolo. Y es así porque cuando la memoria va fallando, es necesario revisarla y comentar las cosas con alguien que recuerde y entienda los campos de concentración de la misma manera. Por fortuna, Levi nos dejó muchos escritos. Son una presencia que perdura. Nadie podrá quitarnos eso. Pero es extremadamente muy difícil aceptar su muerte. Ustedes que viven seguros en sus cálidos hogares, que regresan en la noche y encuentran comida caliente y rostros amables. Tengan en cuenta a este hombre que trabajó en el lodo, que no conoce la paz, que peleó por un bollo de pan, que pudo morir o vivir por azar. Tengan en cuenta que esto sucedió. Les dejo mis palabras. Grábenlas en sus corazones y cuando estén en sus casas, cuando caminen, cuando vayan a la cama, cuando se despierten, repítanlas a sus hijos. Si no,
que sucumban sus hogares y que sus hijos se avergüencen de verlos a la cara. Doblaje por etcétera.